Bienvenidos a un episodio más de Tech Talk, el podcast de divulgación tecnológica y científica, transmitido por GM7 Digital. Antes de iniciar, recuerda seguir las redes sociales de GM7 Digital en Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto sigue nuestras redes sociales también de Tech Talk en Instagram, YouTube y TikTok, para poder no perderte ningún contenido sobre la ciencia y tecnología. Únete a nuestra comunidad y sé parte del futuro tecnológico. Hoy tenemos un invitado de lujo, el PhD Jorge Zambrano, experto en ciberseguridad. El doctor Jorge Luis Zambrano Martínez es PhD en Ciencias de la Computación por la Universidad Politécnica de Valencia, con una destacada trayectoria académica y profesional en ciberseguridad, sistemas inteligentes y análisis de datos. Actualmente se desempeña como investigador en la Universidad de la SUAY y como docente y director de tesis en diversas universidades nacionales e internacionales. Ha participado activamente en numerosos proyectos de investigación aplicados a la gestión del tráfico vehicular, la comunicación aumentada, la minería de datos, seguridad informática. Su producción científica incluye más de 40 publicaciones indexadas, muchas de ellas en revistas y conferencias del más alto impacto, y actúa como revisor de prestigiosas revistas internacionales. Además, ha sido reconocido con menciones honoríficas por su tesis doctoral y ha contribuido significativamente en la formación de profesionales en el ámbito de la ciberseguridad, dirigiendo múltiples trabajos de posgrado. Su experiencia abarca también colaboraciones internacionales en Francia, España, considerándolo como un referente en su campo. Bienvenido, Jorge, un placer tenerte aquí en Tech Talk. Muchas gracias. Es un honor estar aquí en TikTok. Veo que es un espacio que se está destacando bastante por llevar la ciencia y la tecnología a todos. Y eso es bastante interesante, fascinante y bueno, realmente muy alucinante por el simple hecho que ahora el tema principal que siempre estamos viviendo es la inseguridad. Entonces, claro, ¿por qué no la ciberseguridad dentro de nuestros computadores, dispositivos, que muchas veces ya no es opcional? Porque todo lo que todos vemos está súper conectado y eso quiere decir que necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando con nuestros datos. A la final de cuentas, hay que proteger nuestra privacidad, nuestros datos que están en el Internet y por demás. Entonces, muchas gracias por haberme invitado. También gracias por aceptar esta invitación a este espacio de divulgación tecnológica y científica. Jorge, para comenzar, ¿cómo definirías brevemente la ciberseguridad y cuál es la importancia en nuestro día a día? Bueno, la ciberseguridad se le puede definir de diferentes ámbitos. Sin embargo, uno tiene más la mención de decir que es una práctica donde que se puede proteger diferentes equipos, redes, dispositivos móviles, smartwatch, por ejemplo, o muchas veces sistemas críticos como los financieros, donde que nuestros datos son lo más importante. Entonces, día a día estamos generando bastantes datos digitales y todo esto tenemos que proteger de una u otra manera. Entonces, claro, el acceso no autorizado, el robo de esta información es algo muy elocuente que se pueda presentar y hemos visto varios casos que se están dando. Entonces, claro, esta disciplina tecnológica que pueda presentarse en estos momentos lleva su proceso, sus políticas para poder anticipar de cierta medida y, claro, detectar, poder responder ante estos incidentes y que puedan comprometer con toda la integridad, la seguridad que se pueda presentar, ya que normalmente nosotros tendemos siempre a confiar a nuestros dispositivos, pero por detrás, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, en el día a día que nosotros tenemos, la ciberseguridad llega a ser fundamental, porque nosotros vivimos hiperconectados, como lo había comentado. Usamos un dispositivo móvil para muchas veces hacer una transferencia financiera, para conectarnos, por ejemplo, a diversos puntos de la línea, por ejemplo, dentro de una empresa. Muchas veces enviamos fotos, redes sociales, subimos a las nubes, descargamos información, compartimos nuestra información en un entorno muy público. Entonces, por eso se ve la necesidad, digamos, de tener este tipo de actividades y claro, nos pone siempre en riesgo, pero
Por eso son estos espacios donde que tenemos que tener muy claro que el robo de identidad, de fraude financiero muchas veces o pérdida de nuestros datos es algo imperdonable en hoy día. Por ese motivo que tenemos que observar que la importancia que tiene la ciberseguridad radica básicamente en proteger toda nuestra privacidad, garantizar obviamente la continuidad de los servicios, que esté siempre al margen de quién lo esté solicitando, más que el robo en sí, porque hay bastante realmente tela por donde cortar en ese sentido. Sin embargo, el fin último es para el usuario, que es quien él pone la pieza clave en la inseguridad. Interesante esta introducción a la ciberseguridad que nos das, Jorge. Pues efectivamente resulta muy importante ahora que la ciberseguridad, que resulta ser, digamos, este conjunto de prácticas y tecnologías, como tú bien indicas, para poder proteger los sistemas de información y especialmente al usuario final, que es quien se encuentra vulnerable en estos casos, para poder garantizar esa confidencialidad, esa integridad y la disponibilidad de la información. En este sentido, ¿cuáles consideras que han sido, en el tema de la ciberseguridad, los eventos históricos o casos más relevantes que han marcado un antes y un después de la historia en este tema? Bueno, ¿qué te podría contar? Hay bastante historia en ese sentido. Eventos pasados, pues antes de la era, digamos, de la inteligencia artificial, puede ser ya, o puede marcar un hito, más que nada. Porque si recordamos un poco en lo que ocurrió, quizás en 1988, fue uno de los primeros gusanos informáticos, los primeros indicios, digamos, donde que se mostró como un código malicioso que puede estar dentro de un programa ejecutándose, paraliza bastantes sectores de Internet. Claro, estamos hablando de principios de los 90, entonces era muy primitivo, digamos, nuestro Internet, más que nada. Sin embargo, esto es una constante evolución. Como por ejemplo en el 2010, recuerdo que salió también un famoso malware llamado Stuxnet, que a la final muchos también lo recordarán, ya que estaba dirigido especialmente hacia sistemas industriales. Y esto revela bastante la importancia de los ataques que tienen fines geopolíticos. Eso quiere decir que no solamente están atacando, digamos, a empresas importantes, sino muchas veces ya es a países o otros países que mandan a hacer estos tipos de ataques. Entonces, claro, dañan infraestructuras físicas, hay pérdidas económicas grandes y claro, son bastantes hitos que se pueden presentar en ese sentido. Por eso que también Stuxnet tal vez sea uno de los más conocidos. Otro también que recuerdo y que hizo bastante boom en su época fue en el 2017, el WannaCry. ¿Sí? Que es un ransomware. Muchos hemos escuchado, el ransomware es un programa muy especializado, digamos, en el que expone la vulnerabilidad de muchas empresas. ¿Sí? Entonces, por ese motivo que se necesita obviamente saber o tener esa parte especializada de cómo dirigir estos tipos de ataques, ya que obviamente si realizan un ataque masivo, pues afecta a muchas empresas, la economía comienza a tener ciertas pérdidas e incluso hasta los hospitales. Recuerdo que WannaCry se propagó hasta en los hospitales y eso fue algo perjudicial, porque hay pacientes críticos donde que tienen sus equipos interconectados hacia el Internet y claro, si están atacados por este ransomware, pues afecta bastante, ya que obviamente requieren de una compensación monetaria, lo típico, más que nada. Sí. Otra incidencia también, ahora último, en el 2020, si mal no me equivoco, que fue SolarWinds, que demostró muchas veces que estas cadenas de suministro de software pueden ser usadas para un estilo espionaje a gran escala. Eso quiere decir que ya no solamente estamos hablando de un malware que hace daño a una infraestructura o se roba información, sino más bien ya estamos espiando, estamos viendo que por detrás pueden haber diferentes tipos de ataque o lo que ahora último se llama la ciberguerra. Sí, que muchas veces se declara guerra entre países, pues también existe la guerra informática en ese sentido. Entonces, claro, existe esa era más que nada. ¿Y por qué no? Ahora, hablar de la inteligencia artificial, donde que nosotros tranquilamente podemos indagar hacia
una inteligencia artificial, una IA generativa y que me elabore, por ejemplo, un código fuente de un malware. Y lo hace realmente. ¿Sí? Entonces vemos que a la final de cuentas son hitos que se van poco a poco evolucionando más que nada. Y claro, hay que tener un poco de consideración en ese sentido de eventos históricos y que seguimos creando un poquito más de historia. Pues es verdad, Jorge, lo que indicas, pues existen y estos hitos que han ido haciendo que la tecnología obligue a protegerse contra ataques cibernéticos, ya que es crucial porque comprometen la privacidad, la seguridad y el funcionamiento de las infraestructuras críticas. Es decir, esta falta de protección puede provocar pérdidas, principalmente económicas quizás, y también el tema de obtener información no autorizada por parte de quienes quieren utilizar esta información para explotarla de forma ilícita tal vez, o incluso temas también de tecnología en los que quieren saber, incluso entre países, en qué están trabajando los países, ¿no? Entonces, Sí. estos casos hacen que la inseguridad pueda ser explotada en ataques masivos, como tú indicaste hace un momento, y además pueden ser utilizados de forma sin medida o sin una manera sin seguridad o de una forma no adecuada, ignorando incluso algunas personas los riesgos en los cuales pueden meterse al intentar jugar con meterse a sistemas sin autorización. Bastante interesante resulta este tema y que ha hecho que vayamos agregando incluso ahora el tema de la inteligencia artificial. Y escuchamos que el chat GPT o el chat GPT, por ejemplo, escuchamos la inteligencia artificial, pero ¿por qué no escuchamos por ahí un malware? Sí, que anteriormente eran los famosos virus informáticos, pero de exactamente qué es un malware, sí, que no es más que un software malicioso que actúa como un virus y dentro de esta categoría de los malware está, por ejemplo, el ransomware que había comentado hace un momento, está también un spyware que muchas veces es un programa muy especializado y que solamente está instalado dentro de los otros computadores para poder robar cierta información explícita. Sí, hay otro término también interesante que se está escuchando bastante en nuestro medio, que es el phishing. Sí, hemos escuchado bastante que me han hecho un ataque de phishing o a la final de cuentas me han realizado un fraude cibernético, que ese es el término en español, que no es más que engañar al usuario para poder robar la información que se tiene. Eso quiere decir que se tiene, por ejemplo, las credenciales mediante un cierto engaño de correos electrónicos masivos, de llamadas telefónicas de otras operadoras que te ofrecemos tal información o te ofrecemos tal servicio. Y claro, son estos engaños, estos hitos donde que normalmente la gente cae y por eso son estos espacios para darle un poco más de sabiduría a las personas de que no caigan en ese tipo de fraudes más que nada. Sin embargo, otro término que también deben conocer bastante y vale aclarar es, por ejemplo, la autentificación de multifactor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a la final de cuentas, todo el mundo utiliza un usuario y una contraseña que puede ser fácilmente robada la información. Sin embargo, existe otra capa más de seguridad, ¿ya? Que no es más que colocar, digamos, un tipo código que se puede enviar, por ejemplo, al correo electrónico o al servicio de mensajería que tengamos nosotros, que va un poquito más allá de la contraseña. Es decir, que cuando nosotros ingresamos el usuario y la contraseña, pues enseguida viene la autentificación de multifactor o doble autentificación que nos envía un código, que nos envía un código por correo electrónico o cierto código especial, más que nada. Y les cuento como un poco de preámbulo personal. Hace un par de días me trataron de hackear, digamos así, mi cuenta personal de correo electrónico. Pero como yo tengo activo esta autentificación de multifactor, pues me llegó la advertencia a mi móvil y me dice, ¿estás tú queriendo ingresar desde Alemania? Yo estando en Ecuador. ¿Quieres ingresar desde Alemania? Pueden autorización o da este número de código, algunas de esas cosas. Entonces le puse a negar y obviamente el atacante pues ya no pudo. Entonces esos son los pasos obviamente que se tienen. Otro término que es bastante popular es el famoso cifrado o lo que es la encriptación, más que nada
que muchas veces sirve para proteger los datos. Y este término lo escuchamos bastante cuando hablamos, por ejemplo, que sí, WhatsApp ahora está enviando mensajes cifrados desde un celular hacia el otro y lo hace un poco más seguro. Entonces, claro, son términos claves que muchas veces nosotros escuchamos, pero no tenemos, digamos, la experticia en sí de observar qué es lo que está seguro y qué es lo que se está cifrando, más que nada, porque si nosotros estamos enviando información, pues no tiene que estar libre. Sí, porque puede estar por ahí un atacante ingresado, digamos, a nuestra intranet o a la final de cuentas a una red y puede ver toda la información que se tiene. Y obviamente que a través de un algoritmo de cifrado, sea cual sea, que hay varios, técnicamente puede no ver esa información. ¿Y por qué no darle una capa más? Que muchas veces hemos escuchado los famosos VPNs, ¿sí? Hemos utilizado estos VPNs y no es más que redes privadas virtuales donde que se crea un túnel, digamos, de un punto de origen hacia un punto de destino, ¿sí? Bueno, algunas de las personas quizás lo hayan utilizado, por ejemplo, para ver Netflix, por ejemplo, de otros países. Obviamente se conecta hacia esos otros países y de ahí sale. Entonces, claro, este tipo de red virtual muchas veces funciona para poder cifrar toda nuestra información. ¿Dónde se lo puede utilizar más? Pues yo diría que donde que tengan internet gratuito. Más que nada, ustedes quieren conectarse a un internet que esté dentro del aeropuerto, por ejemplo, entonces obviamente se descargaría un VPN y sus datos quedan un poco más protegidos, más que nada, ¿sí? Y creo que un último término que yo les podría, digamos, un poco hablar sería los parches de seguridad. ¿Por qué no? Estas actualizaciones que tenemos, pues día a día tenemos que tener actualizados nuestros dispositivos. ¿Sí? Estos parches de seguridad, las actualizaciones que tenemos en Windows, en MacOS, bueno, en iOS, en Android, pues son muy necesarios, ya que obviamente estas grandes compañías detectan ese tipo de falencias, de brechas de seguridad y enseguida colocan esas actualizaciones. Sí, por eso nosotros hemos visto que en ciertos sistemas operativos aparece, por ejemplo, la versión 15, entonces no pasa ni un mes y ya está la versión 15.1 y es porque han encontrado alguna falencia. Son sistemas operativos creados por humanos que tienen errores y obviamente se necesita ese tipo de actualizaciones más que nada. Y claro, van corrigiendo todas esas vulnerabilidades y más que nada, yo les aconsejo bastante tener actualizados sus sistemas operativos de los dispositivos móviles, porque ya no sé quién no tiene, por ejemplo, indexado su móvil hacia su cuenta bancaria, por ejemplo. Entonces, eso es bastante importante, más que nada. Y claro, utilizar las VPNs, utilizar, digamos, de autentificación de multifactor, que son factores de seguridad, más que nada. Excelente el resumen que se realiza sobre todos estos conceptos básicos de ciberseguridad, como contraseñas seguras que indicas, la autenticación, malware, phishing y cifrado. Obviamente, sin estos conocimientos mínimos, los usuarios se convierten en el eslabón más débil de la cadena de seguridad, pues no. Y la educación digital pienso yo que debería priorizarse con estas nociones desde las tempranas edades, pienso yo, porque incluso en el tema de la inteligencia artificial, en países como China ya se ha determinado que los estudiantes de escuela aprendan inteligencia artificial. Y hablando de inteligencia artificial, incluso el otro día estaba revisando un reportaje que la IA ya ha podido vulnerar, por ejemplo, esta validación para determinar que no es un robot que se llama el CAPTCHA o el ReCAPTCHA. Entonces, IAs ya han podido vulnerar esto. Entonces, eso quiere decir que deberá aparecer algo que permita que la IA ya no pueda hacerlo, ¿no? En temas de seguridad. Entonces, ¿cómo podemos relacionar estos conceptos con buenas prácticas que deberían tener los usuarios comunes en la vida digital diaria? Porque de hecho todo el mundo está ya inmerso en este mundo digital. Sí, en efecto, si nosotros nos damos la vuelta, todo el mundo está con su teléfono, todo el mundo está con su móvil, si no es con una tablet, bueno, en fin, hay bastantes puntos de entrada donde que el ser humano ya está muy conectado y siempre está brindando ese tipo de información. Por ejemplo, ¿qué se puede relacionar, digamos, con buenas prácticas? La primera sugerencia es no colocar toda
su información personal dentro del Internet. Eso quiere decir que no voy a colocar que mañana me voy a ir de viaje porque a la final de cuentas viene algún atacante y sabe que está haciendo ese tipo de actividades, que no va a estar en casa, que va a estar en tal ubicación y todo lo demás. Sí, porque muchas veces el atacante lo que hace siempre es tratar de fingir, digamos, ser un amigo o fingir, digamos, ser alguien que le conoce, porque existe un ataque que se llama ingeniería social. Esta ingeniería social va más arraigado a la psicología, más que nada. Y claro, ¿y por qué no lo va complementando con otro tipo de ataques, como por ejemplo el que habíamos comentado con el phishing? Entonces, claro, si a la final de cuentas este tipo de ataque viene cualquier persona, envía un correo electrónico fraudulento, un phishing, obviamente. Vemos que dice que desde el banco del Pichincha, que su cuenta está próxima a cerrarse, pues tiene que verificar sus datos y le indexa directamente a una página clonada. El usuario que no sabe, pues coloca su usuario y contraseña y está brindando ese tipo de información. Entonces, claro, ya son cosas que tenemos que tener un poco de precaución en ese sentido, ¿ya? En la parte de que tenemos que nosotros saber qué estamos brindando de información hacia las redes. Sí, en las redes sociales sabemos que hay, por ejemplo, muchas personas, bueno, anteriormente era el selfie, se tomaban en cada sitio, se tomaban un selfie. Entonces, esta parte del ataque de ingeniería social muchas veces, digamos, recobija todo este tipo de información y comienza a crear ciertos patrones hasta de comportamiento. ¿Y por qué no llevar un poco más allá? Con la inteligencia artificial, ya que normalmente, pues, como sabemos, la inteligencia artificial se tiene que tener algún tipo de patrón de comportamiento para que pueda predecir de cierta manera o con alguna, obviamente, tecnología de la inteligencia artificial y de esa forma poder decir, ah, de esa manera se está comportando tal persona. Sí, entonces muchas veces esas son las cosas que se involucran dentro de este mundo, más que nada. Y claro, la inteligencia artificial pues está al alcance de todos. Ya existe IAs generativas como por ejemplo Pentest GPT, que ustedes tranquilamente le pueden colocar que les cree un virus, que les cree un malware y les da el código fuente y ustedes lo copian, lo pegan, lo ejecutan y les funciona, ¿sí? Al 100%. Claro, no lo pueden hacer obviamente dentro de Gemini o a la final de cuentas de Grok, por ejemplo, porque tienen restringidas esas partes, pero sí hay inteligencias artificiales que son ya entrenadas en esa medida, más que nada. Entonces, ¿cómo se pueden proteger a la final de cuentas? Pues ya les había comentado tres situaciones muy principales, más que nada. Primero, observar que todo esté cifrado. Cuando ustedes estén navegando, por ejemplo, por la red, que todo esté conectado o que vean el protocolo HTTPS, es el seguro, es decir, que tiene certificados y está un poco más protegida la información. Si detectan que no tiene el S, pues esa S al final del HTTP, estamos ya dudando de que pueda ser un caso fraudulento muchas veces. Tener, por ejemplo, la autentificación de multifactor, ¿sí? Donde que se activa en diferentes dispositivos o diferentes entornos, como por ejemplo un correo electrónico, que le llegue un mensaje al celular o a la final. Hay aplicaciones que también generan códigos automáticos, ¿sí? Muchas veces esta autentificación de multifactor ya lo utilizan algunas empresas financieras y eso está muy bien porque al final solamente el usuario final, quien es propietario de su cuenta, pues puede ingresar más que nada. Ya se ha dado varios casos de casos fraudulentos que se han escuchado también aquí en Ecuador y claro, han colocado digamos, esa capa adicional más de información. ¿Y por qué no utilizar también las VPNs? Les había comentado. Existen bastantes VPNs públicas, hay unas que son pagadas, privadas, que a la final de cuentas el fin último es ese, más que nada. Bueno, ahí existen tecnologías que uno ya comienza a sospechar, ¿sí? Como por ejemplo tenemos, digamos, VPNs que normalmente se conectan a ciertos servidores y claro, toda esa información pasa hacia esos servidores, más que nada. Entonces también hay que tener un poco de precaución en ese sentido, ¿sí? Pero a la final de cuentas, el VPN pues muchas veces suele
servir para evitar intercepciones de los mensajes que se están enviando, más que nada. Entonces, vemos que son puntos factibles que se están poco a poco creando. Y claro, hay que tener esa parte de la educación informática más que nada, porque nosotros pensamos que ya un niño, por ejemplo, de 10 años puede tranquilamente tener su cuenta, una red social. Pues no es así, ya que obviamente existen políticas e incluso ya están colocando hasta estas compañías grandes sus redes sociales que tiene que tener un mínimo de edad para poder obviamente ya comenzar a distribuir ese tipo de información de los datos, más que nada. Y otro aspecto que quizás sea un punto vulnerable, por ejemplo, las contraseñas. Tengo entendido que muchas veces nosotros por comodidad ponemos, por ejemplo, la contraseña más simple que se pueda existir, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, I love you, por ejemplo, o password también saben colocar. Entonces, son cosas que ya, digamos, los atacantes de antemano tienen, e incluso un listado. Creo que ahorita está bordeando al menos el giga de información, ¿sí? De esas contraseñas que son obviamente extraídas de base de datos, obviamente de compañías, pero ven las más comunes. Y claro, si al momento que ejecutan dentro de programas para poder ingresar, pues pueden hacerlo, ¿sí? Tranquilamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahí? Pues fortalecer nuestras contraseñas, que tiene que ser de más de 8 caracteres, que tiene que tener diferentes caracteres especiales, y a la final de cuentas hay que darle ese impulso más a las contraseñas, ¿sí? Aparte, obviamente, de lo que les había comentado. Y creo que como un último aspecto sería hacer copias de seguridad. Tengan en cuenta que eso es algo vital, sinceramente. E incluso para a nivel personal, ¿sí? Que tienen sus fotos, por ejemplo, personales y todo lo demás. Siempre hay que hacer un poco de copia de seguridad, ese backup, más que nada, porque puede ser que el día de mañana venga un ransomware, capture el computador, se me fue toda la información, ¿sí? Entonces, claro, teniendo esta copia de seguridad, pues yo puedo tener ese respaldo y así se reduce en gran medida muchas veces todos estos aspectos de inseguridad que se pueda presentar, al menos en ciertos tipos de ataque. Entonces, siempre hay que tener ese tipo de acompañamiento más que nada en la parte de educación. Sí, que eso es es lo primordial. Muy importante, Jorge, pues lo que nos mencionas, ya que es alarmante que muchos de los usuarios ignoren las buenas prácticas básicas, como no compartir contraseñas, evitar redes públicas sin protección, no verificar la autenticidad de los sitios web en los que navegan. Entonces, esto hace, o más bien devela que la educación digital debería ser constante y adaptarse a las nuevas amenazas. Yo pienso que sin conciencia y disciplina digital, ni la mejor tecnología puede garantizar pues la seguridad, ¿no es cierto? Y pasando a otra área, Jorge, ¿en qué área se aplica la ciberseguridad en este caso y cuáles serían los riesgos más comunes de los que pueden afrontarse empresas, personas en la actualidad? Bueno, yo comentaría que la ciberseguridad se aplica en muchas áreas, sinceramente. Es digamos, es una parte fundamental porque siempre está inmerso en los datos, más que nada. Entonces, claro, si es en el ámbito personal, pues bueno, hay que proteger los smartphones, hay que proteger incluso los smartwatch, hay que proteger, digamos, los diferentes IoTs que tenemos interconectados con nosotros. Sí, entonces, obviamente, ya va desde el ámbito personal que va todo esta implicación, digamos, de la ciberseguridad hasta las empresariales. Porque en las empresas ustedes pueden observar tranquilamente que día a día se están generando datos. Claro, para un ámbito personal, pues no le va a encubrir mucho la parte empresarial, pero ¿por qué no? Entre empresas competitivas. Por ejemplo, una empresa de farmacéuticos crea, digamos, algún tipo de vacuna,
Y claro, todo esto son datos que ha recolectado de experimentación, de datos, de información que ha tenido. Pero viene otra compañía B, farmacéutica, pues puede robar esos datos. Y claro, hay esa cierta competencia, rivalidad entre empresas, más que nada. Entonces, claro, hay que defender todas esas redes empresariales. Que defender también las infraestructuras críticas. Por ejemplo, estamos hablando de en la zona de la salud, los hospitales, las clínicas. Porque si ustedes se fijan, muchos de estos dispositivos ya están conectados hacia una red, ¿sí? Que el que está, digamos, por ejemplo, hay dispositivos de monitorización, por ejemplo, de ritmo cardíacos, entonces están conectados hacia la red y todo lo demás dentro de, de las clínicas, de los hospitales. Y eso hay que proteger más que nada. Sí, porque son datos sensibles que el paciente tiene tales riesgos o a la final de cuentas el paciente está haciéndose una diálisis y justamente viene un atacante y corta el suministro, por ejemplo. Entonces, claro, la persona está en riesgo de morir. Sí, entonces, ven que son datos muy importantes y, claro, muy sensibles a su vez. Y también, ¿por qué no? En la parte financiera. Ya hemos hablado un poco de estas pequeñas pinceladas que hemos colocado, obviamente, de los servicios financieros donde que, claro, hacen fraudes, por ejemplo, con diferentes monedas, o lo que es robos de tarjetas, por ejemplo, ¿sí? Tengo entendido que he escuchado varias noticias donde que han robado las tarjetas, ¿sí? Los atacantes, pues básicamente no lo hacen directamente, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Pues existe una técnica llamada carding, donde que normalmente generan aleatoriamente estos números y claro, van probando que colocan un dólar, por ejemplo, en servicios de Amazon y se les acepta la tarjeta, pues yo ya tengo activa esa tarjeta, sé que esa tarjeta está valiendo. Y de esa manera, entonces yo puedo ya hacer un fraude o robar los datos de toda la tarjeta, ¿sí? Y vemos que al final no es muy complicado, sí, el realizar esto, porque existen y sabemos que hay algoritmos, obviamente, que los creadores de estas compañías grandes como Mastercard, Visa, crean, obviamente, sus tarjetas con una serie lógica. Entonces, claro, existe un algoritmo por detrás. Si alguien sabe ese algoritmo por detrás, pues puede crear tranquilamente un código ficticio de estas tarjetas y puede tranquilamente ir haciendo esa prueba de ensayo y error para ver cuál tarjeta es la que está funcionando muchas veces. ¿Y por qué no? Vamos un poco a la parte de la educación, por ejemplo, ¿sí? Que en la parte ya educativa se están filtrando datos, pues es obvio que también generan datos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo está generando datos. El día de hoy también estamos generando todos estos datos y tiene que estar cifrado de una u otra manera para poder, obviamente, tener una buena comunicación y que no se nos, digamos, no se nos metan en medio de la transmisión y que nos, digamos, nos dañen ahorita la entrevista en este podcast más que nada, ¿sí? Entonces, ven que a la final de cuentas está inmerso en todos lados. ¿Y cuáles son los riesgos que se pueden presentar? Por ejemplo, tenemos estos famosos malware, los troyanos, los ransomware, que normalmente siempre son diseñados para robar información. ¿Cuál es el último fin que tienen estos ciberdelincuentes? Más que nada, es robar la información o a su vez robar alguna representación monetaria. ¿Sí? Estamos hablando de cualquier tipo de representación. Puede ser una criptomoneda, puede ser, digamos, una moneda como el dólar, por ejemplo. Entonces, por eso los sitios más críticos que se puedan presentar siempre son, por ejemplo, los servicios financieros, ¿sí? Donde que obviamente ellos van a capturar esa cantidad de dinero para poder enriquecerse de alguna u otra manera y de eso obviamente laboran. Y claro, ¿por qué no? Hacer una captura de todos los datos que se tienen a través de un ransomware, es decir, secuestran los datos por un rescate y ese rescate pues muchas veces cuesta en N criptomonedas, ¿sí? Que van de los 600 a los $3.000, por ejemplo, ya dependería de la compañía a la cual están atacando más que nada. Y claro, ya hay bastantes casos de esos y muchas compañías o servicios de salud, pues, han estado, perdón, inmersos en ese sentido. Y de esa manera, pues, piden algún tipo de rescate y muchas veces no les queda más que dar ese rescate, más que nada para rescatar algo de información. Y si es que les da, también, porque no es un 100% garantizado. Otra también, también está la suplantación de inteligencia artificial. Hemos visto que hoy en día
existen los deepfakes, los famosos, los fake news y todo lo demás, ¿sí? Que eso también es un tipo de fraude. La otra vez acabé de ver una noticia que lo habían pasado por la radio, que habían falsificado la voz del presidente de la República. Sí, y claro, estaba promocionando una pirámide y todo lo demás. Entonces, claro, los delincuentes lo que hacen es tomar esos fragmentos de la voz, la sintetizan en una inteligencia artificial y les hago que se aparente bastante el tono, la similitud, digamos, que tiene en toda la semántica que se pueda presentar de una contextualización y se pueda presentar ya en una llamada. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tener un poco de cuidado, que la inteligencia artificial nos está brindando bastantes bondades, pero también nos está bastante, digamos, malitud para lo que se refiere a esto de la ciberseguridad. Y bueno, hay que tener bastante cuidado en ese sentido, más que nada. Y creo que un último caso sería, por ejemplo, la ingeniería social, más que nada. ¿Por qué la ingeniería social? Porque ya les había comentado hace un momento que no es más que estos atacantes de alguna u otra manera manipulan a la persona, ¿sí? Es decir, que se hacen pasar por cualquier agente, por ejemplo, de una operadora, y les comienza a manipular de una cierta u otra manera, diciéndole, miren, usted se ha ganado unos descuentos, por ejemplo, pero tiene que brindarme su información, tiene que brindarme su segundo nombre, tiene que brindarme, por ejemplo, su número de tarjeta y todo lo demás. Entonces, claro, la persona muchas veces, me he ganado. Voy a brindar esta información confidencial y caen en ese tipo de fraudes, pero se lo hace obviamente a través de este ataque que se llama ingeniería social. E incluso existen programas que ya lo hacen también eso. La inteligencia artificial también nos puede ayudar en ese sentido. Entonces vemos que es un mundo que cada vez está incrementándose en esas posibilidades de bondades, digamos, de la inteligencia artificial y todo lo demás, pero también hay que tener bastante precaución en ese sentido, más que nada, porque nosotros manejamos dispositivos móviles, estamos con muchas cosas interconectadas al Internet, como por ejemplo una refrigeradora, por ejemplo, ahora con esto del Internet de las cosas, que el foco inteligente, que la cámara inteligente, pues todo está interconectado. ¿Sí? Entonces tenemos que nosotros brindar esa parte del conocimiento, más que nada para saber que está protegiendo la información. ¿Sí? Y que, claro, cada vez se está haciendo más complejo y esto se está haciendo una bola de nieve tan enorme que ya muchas veces se tiene que tener, como había comentado, que desde pequeños ya darles esa iniciativa de que miren que esto es algo muy seguro, tiene que así garantizar la seguridad, que esto se maneja, por ejemplo, la inteligencia artificial de esta u otra manera. Entonces, claro, son tecnologías que muchas veces nosotros ya tenemos que enseñarle a los pequeños, más que nada. Esta educación debe ser continua para todos los usuarios, más que nada. Todo este resumen importante sobre la ciberseguridad, ya que como indicaste se aplican en áreas, en diversas áreas, en todas las áreas. Creo que es una aplicación holística, la banca, la salud, la educación, la industria, los gobiernos, etcétera, que deben estar buscando cómo proteger sus datos día a día en los sistemas más críticos, incluso en el tema de la salud, que es muy importante, en el tema financiero, y ha habido muchos casos en los que ha habido fraudes a través de tarjetas de crédito. Entonces, estos riesgos, como tú mencionaste, los más comunes, el phishing, ransomware, la ingeniería social, que resulta también algo en lo que todos los días pueden caer las personas de manera ingenua, el robo de identidad. Estos ataques pueden causar muchas pérdidas económicas, filtración de información e incluso graves daños a la reputación de las personas, de los niños, de los jóvenes que pueden caer en este tipo de cosas. Pasando a un tema interesante en cuanto a los proyectos o iniciativas a nivel mundial y en tu caso también personal, ¿qué tipo de proyectos estás trabajando en temas de ciberseguridad y qué conoces a nivel mundial? Bueno, proyectos a nivel mundial, hay bastantes, sinceramente. Hay bastantes marcos de seguridad, por ejemplo, del NIST, que eso lo trabaja bastante Estados Unidos. Y no es más que una guía que muchas veces adopta
varias empresas de ese país para poder gestionar los diferentes riesgos que se puedan presentar. Entonces, muchas veces ya se tiene de antemano todas esas guías, todas esas normativas. Sin embargo, hay que ponerlas en aplicar, más que nada, en las empresas. Por ejemplo, en Europa se tiene la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea, la ENISA, que muchas veces esta agencia lo que hace es impulsar certificaciones y dar una respuesta con todas las empresas que puedan coordinar ante cualquier amenaza. Entonces, hay agencias, hay reglamentos, por ejemplo, en la Unión Europea también recuerdo ahora que existe un reglamento general de protección de datos, ¿sí? Ellos han visto en la Unión Europea que los datos son demasiadamente importantes y, claro, pertenecen a la persona. Eso quiere decir que este reglamento general de protección de datos lo que hace es obligar a proteger los datos personales bajo multas millonarias. Eso quiere decir que si usted el día de mañana no quiere que se divulgue su información, por ejemplo, en cualquier red que tenga o en cualquier empresa, pues puede decirle, no, hasta aquí quedó, ya no quiero que divulgues más mis datos personales y si lo haces, pues yo te puedo demandar por multas muy costosas, sinceramente. ¿Sí? En Ecuador, ¿qué es lo que tenemos por el momento? Y digo por el momento porque, claro, esto está en constante evolución. Existe una estrategia nacional de ciberseguridad que salió por el 2022 y lo que permite es a los ciudadanos acceder a servicios digitales con una mayor seguridad y, claro, ¿por qué no fortalecer la protección que se tiene en los datos? Entonces, este NC, que también se lo conoce que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, pues está bajo el rigor, obviamente, del reglamento que tiene la Unión Europea. Porque, digamos, hay bastantes cosas buenas que se tiene y claro, tenemos que traerlas acá para proteger dentro de nuestras leyes. Además, esta Estrategia Nacional de Ciberseguridad pues fue aprobada por el Comité Nacional de Ciberseguridad que actualmente está integrado dentro de los ministerios de Defensa Nacional. Entonces, si usted quizás pueda investigar un poco, digamos, de este Comité Nacional de Ciberseguridad, pues están varios expertos dentro de este comité que están obviamente en diferentes campos para poder analizar, obviamente, todas las estrategias que se puedan tener. Como proyectos innovadores que se tiene, bueno, podemos decir, existen dos que yo les podría mencionar rápidamente. Por ejemplo, uno que promueve bastante la privacidad, ya no estamos hablando de utilizar el WhatsApp, ni siquiera el Telegram, porque anteriormente sí decían que si es un poco seguro el Telegram, pues podemos usar tranquilamente Signal. Sí, que es obviamente una mensajería cifrada, está de código abierto que cualquiera puede leer ese código, puede modificarlo, ¿sí? Perdón. Entonces, al tener obviamente un código abierto, lo que permite a los expertos, a cualquier programador o la parte, digamos, de informática, puede revisar el código y ver que nos están robando la información. Entonces, claro, Signal está totalmente abierto en ese sentido. Otro proyecto que también es muy interesante de mencionarlo es el proyecto Tor, sí, que es una navegación anónima. Muchas veces hemos visto que utilizar Google Chrome, utilizar, por ejemplo, Firefox o utilizar Safari, Edge. Muchas veces estos navegadores, pues, no sabemos dónde van los datos, sí, pero existen navegadores que son un poco más seguros, que brindan esa parte de seguridad donde que ya es una navegación totalmente anónima y puede brindar ese tipo de aspectos, más que nada. Entonces, son varios proyectos que se están, digamos, fortaleciendo. Yo podría poner más hincapié a la estrategia que se está tomando aquí en Ecuador, obviamente con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, porque, claro, todavía está un poco en pañales, hay que esperar muchas veces la aprobación de la Asamblea y tantas historias por detrás, pero ya se está poniendo en marcha. Ecuador también tiene que tener, obviamente, esa visualización de que los datos están a la vista de todo el mundo. En Ecuador han existido bastantes ataques, ¿sí? En empresas gubernamentales, en empresas privadas, y ¿quién defiende eso en la parte, obviamente, del Ecuador? Entonces, claro, por eso nace, obviamente, ese Comité Nacional de Ciberseguridad y todo está bajo el Ministerio de Defensa Nacional, más que nada. Entonces, son varios proyectos que se tienen y claro, hay que estar siempre atentos porque también existe ya una ley de protección de datos aquí en Ecuador
que hay que un poco estudiarla más que nada, a ver qué es lo que se puede o no se puede publicar, más que nada nosotros que estamos inmersos en ese sentido, tenemos que un poco revisar todas esas normativas. Sí, entonces, esos son los proyectos que podría mencionar por el momento. El resumen que realizas, pues en cuanto a la normativa internacional en la Unión Europea, la normativa nacional, la Ley Orgánica de Protección de Datos, esta, este Comité de Ciberseguridad, incluso parece que algo hay en el Código Integral Penal también sobre delitos informáticos. Ujú. Claro que no está muy avanzado, ¿no? Debería irse actualizando cada vez en función de la tecnología, pero siempre, bueno, como historia, en cualquier país la normativa siempre va detrás del avance tecnológico. Y bueno, alguna entidad como el Arcotel también emite ciertas regulaciones para los operadores. Por otra parte, hacia los ciudadanos, ¿cómo podemos hacer que los ciudadanos puedan ejercer y defender los derechos frente a las instituciones o empresas que están utilizando la data de forma no autorizada, digamos? Bueno, lo que podrían hacer para ejercer obviamente y defender todos estos derechos digitales, la ciudadanía tiene que estar informada, más que nada. Sí, que no lo divulgan obviamente porque son leyes, muchas veces es un poco engorroso estar leyendo esas leyes, pero tenemos que estar informados, ya que normalmente existen estas leyes y normativas que nos protegen a nosotros como usuarios de la tecnología. ¿Sí? Que el día de mañana ustedes pueden brindar tranquilamente sus datos y pueden decirle no a tal compañía que no tome sus datos. Entonces, exigir esas transparencias en el uso de las empresas, pues muchas veces suele ser bastante vital, ya que nuestra información está ahí latente. Perdón. No sé si que a algunos de ustedes también les habrá pasado que les llaman de ciertas compañías y es porque alguien, digamos, nosotros hemos brindado nuestros datos de nuestro número de celular para una compañía, para, digamos, para algún aporte, digamos, de datos que se necesita. Y claro, ellos venden por detrás esos datos y a la final de cuentas no hay una transparencia. Pero a través, obviamente, de estas leyes, estas normativas, pues ya se puede exigir más que nada. Por ejemplo, también el uso seguro de las contraseñas, la gestión de la privacidad en las redes sociales. Tenemos que estar un poco atentos en cuáles son las normativas y qué cláusulas nosotros le estamos brindando a ellos, porque nosotros nunca leemos, digamos, esas pequeñas cláusulas para poder nosotros decir, ok, sí, efectivamente yo puedo brindar hasta este punto los datos más que nada y que ellos no puedan obviamente realizar un tipo de práctica abusiva o insegura, como llamarnos, por ejemplo, en cualquier hora y brindarnos ciertos servicios que nosotros no estamos ni interesados, ni siquiera hemos evocado. ¿Ya? Entonces, muchas veces esto se puede anticipar, obviamente, con todas las normativas que pueden ir leyendo, las leyes que van poco a poco saliendo. Y claro, ¿cómo se pueden más proteger? Es utilizar, por ejemplo, herramientas de cifrado que tengan una protección de identidad digital más que nada, ¿sí? Ya que obviamente se necesita una protección digital, eso quiere decir que no se debe brindar a cualquiera, como el caso que había un poco recordado que por tantos dólares estaba una cierta compañía haciendo un escaneo de iris, por ejemplo, y eso es vital para ellos porque están recolectando datos que no se necesitan, pero claro, están pagando, digamos, por esos datos. Y claro, quien esté recibiendo el dinero, pues ya firma una cláusula, entonces esas cláusulas tienen que haber sido leídas muy bien. Sin embargo, muchas veces no lo leen, no los pasan, digamos, por delante, y eso es lo que incurre bastante, digamos, al robo de identidad, más que nada. Entonces, ¿cuál es el fin último de esto? Es que tenga una colaboración estratégica entre las organizaciones, por ejemplo, de defensa de los derechos digitales dentro de una ente gubernamental como aquí en Ecuador, muchas veces participar en debates políticos donde que se pueda un poco tener una regulación tecnológica, más que nada, espacios como este que estamos ahora en divulgación, más que nada, en entrar en esa concientización a las personas, a los ciudadanos, para que puedan decir, oh, de esto está pasando actualmente. Y por eso se necesitan, digamos, ciertas políticas, prácticas que sean un poco más justas y seguras. Bien, Jorge, vamos a un tema de forma breve. ¿Cómo podemos hablar sobre los desafíos futuros
que tiene la ciberseguridad y qué rol también pueden jugar los jóvenes como futuros profesionales en el fortalecimiento de la ciberseguridad en los próximos años. Bueno, yo lo que les podría comentar es que cada vez los jóvenes se están metiendo más en este mundo muy apasionante de la tecnología. Estamos viendo que ya niños, podemos categorizar como niños de 10 años, por ejemplo, saben mucho más de tecnología eh, que nosotros, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que obviamente fortalecerles en la seguridad más que nada, ya sea obviamente en la parte física, es decir, en el mundo exterior, como ya en la parte de la informática. Porque muchas veces ellos aportan gran información valiosa para los atacantes y de esa manera es donde que existe bastante brecha de seguridad, más que nada. Entonces, claro, hay que formarles más que nada a ellos, bueno. Aparte de ya los más especializados, los más grandes, digamos, como nosotros, tener, digamos, ciertas competencias digitales más que nada, tener un pensamiento un poco más crítico, ético en la tecnología, porque no todo podemos colocar dentro de una red, más que nada, ¿sí? Y claro, tenemos que diferenciar bastante cómo podemos prevenir y gestionar los diferentes riesgos. Por ejemplo, existen plataformas gratuitas donde que las personas, cualquiera, puede tranquilamente practicar en máquinas virtuales digamos, para poder acceder a esas máquinas. Entonces, claro, estos atacantes, ¿cómo hacen? Y muchas veces son pequeños, son gente muy joven que comienzan en son de juego. Es decir, que existen estas plataformas digitales y en son de juego, pues van obviamente ganando puntos y van entrando a sistemas informáticos, claro, de versión de prueba. ¿Y por qué no? Ellos van más allá. Lo ponen, por ejemplo, en práctica. Sí, entonces existe este tipo de competencias muchas veces que es capturar la bandera o capture the flag, que muchas veces simulan ataques, defensas que suelen ocurrir. Y claro, existen proyectos, por ejemplo, open source, es decir, libres, como Kali Linux, un sistema operativo completamente para poder defender y, claro, poder hacer este tipo de ataques y está totalmente gratuito. Que un niño lo pueda descargar y tenga esa curiosidad de realizar, pues ya puede estar inmerso en ese sentido más que nada. Pero más iría por promover la ética digital, ¿sí? Donde que ya los jóvenes, obviamente, a través de las redes sociales, si ustedes, por ejemplo, solo colocan algo de ethical hacking, por ejemplo, o de hacker o algo por el estilo, enseguida la red social comienza a tirar, digamos, su algoritmo para que le manden los videos, por ejemplo, de cómo realizar un tipo de ataque, ¿sí? Entonces, claro, ya todo es un poco más de promover la ética digital entre las redes sociales, en la familia, digamos, ir identificándose, digamos, qué pueden ser los fake news, por ejemplo, también. Entonces, son cuestiones que ya se van dando poco a poco. Y eso que todavía no entramos en el campo, obviamente, de un poco más ya experimental, que sería la computación cuántica, que se puede ya ver en próximos años, donde que ya no estamos inmersos de que solamente la simple computadora que tenemos hoy en día puede atacar y puede ingresar hacia los diferentes sistemas, sino también ya esta computación cuántica lo que hace es reducir el tiempo y también, eso también hay que tener un poco de precaución, bueno, a un futuro más que nada, aparte de la inteligencia artificial que se está dando bastante en estos días. Vale, Jorge, muy interesante lo que nos comentas. En realidad es un tema bastante apasionante. Como parte final y un tema personal, Jorge, ¿qué te motivó a dedicarte a este apasionante área de la ciberseguridad? Bueno, lo que me fascina bastante de esta área es la innovación, más que nada, sí, porque al día de hoy, por ejemplo, ya sale una tal IA generativa, sea cual sea, ¿no? Obviamente ya estamos inmersos de tantas inteligencia artificial hoy en día que la tecnología obviamente ya está avanzando bastante. Sí, que están utilizando los GPUs, pues claro, lo están utilizando para entrenar, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Y por qué no? Para poder ingresar, digamos, a ciertos sectores, ya utilizando la misma tecnología, el mismo hardware, la misma inteligencia artificial. Entonces, uno de los aspectos que más me llama la atención es esto de la innovación.
más que nada, ¿sí? Porque como proyectos de tecnología, pues existen bastantes herramientas que hasta el día de hoy siguen saliendo. Hay personas que programan este tipo de tecnologías. A alguien se le ocurre una idea, por ejemplo, de cómo proteger los datos, pues ya son otro tipo de tecnología que se pueda presentar, sistemas que son vulnerados. Muchas veces, ¿qué es lo que ocurre aparte de la parte ya económica más que nada? ¿Qué es lo que pasa, digamos, con la parte de, por ejemplo, la ingeniería social, es decir, la psicología? ¿Cómo va inmerso, digamos, ahí y puede arraigarse, digamos, a la persona y involucrarla, digamos, directamente a este entorno? ¿Y por qué no? O sea, a la final de cuentas, todo lo que estamos viendo hoy en día es un entorno digital y todo tiene que estar seguro. Sí, estamos brindando los datos y eso es lo que estamos nosotros siempre aportando. Y como, bueno, dentro de mi experiencia también está lo que es ciencia de datos, pues tengo que obviamente estar al margen y conocimiento de todo lo que está ocurriendo. Si quiero proteger mis datos, porque tengo que conocer, obviamente, lo que es la ciberseguridad, más que nada. Entonces, siempre es una constante aprendizaje, sea en la parte muy especializada, digamos, de la ciberseguridad o de otra área, como hemos visto, que no solamente la ciberseguridad está inmersa en la inteligencia artificial o solamente, digamos, en dos o tres computadores o sistemas operativos, sino miren que ya va más allá en el campo, por ejemplo, de la computación cuántica, ¿sí? Que ya está. Y hay algoritmos que están obviamente tratando de predecir el no atacar con este tipo de computadores que se están viniendo ya hoy por hoy. Entonces, claro, es un campo muy dinámico y se desafía bastante en el sentido de que hay bastantes propósitos y áreas donde que se pueden meter, digamos, la ciberseguridad. Desde lo personal, como hemos visto, hasta la parte empresarial, educativa, seguridad y en fin, a la final de cuentas es bastante inmerso en ese campo más que nada. Poder hablar de temas tan largos y realmente interesantes y quedamos corto, incluso algún momento podemos nuevamente invitar a Jorge a este espacio. Ha sido un episodio muy enriquecedor. Gracias al PhD Jorge Zambrano por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Muchísimas gracias y más bien estoy totalmente disponible para cualquier evento como estos porque a la final de cuentas de eso se trata. Somos investigadores, estamos inmersos en la tecnología, pues muchas veces nos encasillan, digamos, de que solamente hacemos artículos o estamos en congresos y nada más y solamente los científicos pueden conocer, pero no es así el caso. Aquí la cuestión como tenemos en este podcast es tratar de hablar, ya de divulgar toda la parte científica y decirle a todos los usuarios que por favor se protejan de una u otra manera. Hay bastantes formas, ustedes lo pueden ver, le pueden preguntar e incluso a cualquier inteligencia artificial le pueden preguntar cómo puedo yo protegerme, por ejemplo, contra un tipo de ataque y les va a decir. Sí, que hagan esto, herramientas y todo lo demás. Entonces, ese es bastante interesante esa parte en que nosotros tenemos que dar ese apoyo a todos para poder, obviamente, tener un espacio de divulgación, más que nada, y brindar las soluciones, oportunidades y, claro, fortalecer la parte de lo que es la informática, porque se está viniendo bastantes cosas por detrás. Nuevamente, muchas gracias Jorge. Gracias a todos nuestros oyentes. Recuerden seguirnos en las redes sociales de GM7 Digital y Tech Talk en Instagram, YouTube y TikTok. Nos encontramos el próximo episodio de Tech Talk, el podcast que conecta con la tecnología y con personas. Hasta la próxima.